and it set us free. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarles un sábado más en la que podemos estar juntos compartiendo la palabra. Gracias por ese gesto que tienes de dedicar tiempo para la palabra de Dios y que puedes sacrificar un poco de tu tiempo para este tiempo de estudio de la Biblia. Así es que, pues qué alegría y bueno, vamos a orar para que pedirle al Señor dirección y que Él nos dirija en todo este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que bendigas este momento de tu palabra, Señor, que pongas en nosotros un sentir, Señor, de reverencia ante tu palabra, que podamos nosotros, Señor, tomar la actitud humilde de escucharte, de poder atesorar tu palabra y poder tomar aquello que nos hace falta, Señor. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de tener acceso a la Biblia. Gracias por este tiempo, Señor. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, pues vamos a estar ahora ya en la lección número 4 en este estudio bíblico semanal. Si tú tienes tu tiempo con Dios, pues yo te pido que lo abras en la página 158. Así es que abre tu tiempo con Dios en la página 158. Si no tienes el tiempo con Dios, puedes usar algún recurso por ahí, tal vez una hoja blanca, un lapicero, una libreta, y puedes ir anotando algunos comentarios que se van a ir diciendo. Y también, si tienes tu Biblia, puedes abrirla en el libro de Nehemías, capítulo 12, versos 22 al 30. Entonces, vamos a estar en esas dos cosas, así es que prepárate bien. Y para los que están llevando el TCD, esta lección número 4 se basa en la lectura que tuvimos el pasado jueves. Entonces, ahí vamos a estar en esos dos lugares. Puedes ir apartando esas partes en tu TCD. Y bueno, vamos a empezar. Dice así, lección número 4, dice el título, por la adoración de una vida sagrada. Y bueno, el título aquí de momento no lo captaba muy bien. El título, por la adoración de una vida sagrada, se refiere a que la verdadera adoración que puede llegar al trono de Dios es la que sale de una vida totalmente entregada al Señor, de una vida que ha renunciado voluntariamente al pecado, de una persona que se ha rendido al Señor y que vive plenamente en su presencia. No estamos hablando de una vida extremadamente religiosa o perfecta, porque en realidad no existe la perfección, pero estamos hablando de una persona que voluntariamente renuncia al pecado y busca al Señor y le adora de todo corazón. Entonces, por la adoración de una vida sagrada, ahí es esa debe ser la meta a la que tú y yo debemos aspirar, que verdaderamente cuando estemos en la presencia de Dios, estemos adorándole en espíritu y en verdad, con una vida verdaderamente consagrada al Señor. Y bueno, el enfoque de la lección de hoy nos dice, el fiel debe vivir como un verdadero adorador ante Dios, analizando su pureza en cada momento. Estimados amigos, sabemos que el pecado nos presiona todo el tiempo. El mundo nos está presionando. Alguien dijo que los enemigos del hombre son el mundo, el diablo y la carne. Entonces el pecado juega un papel importante porque el diablo lo usa para hacer caer al ser humano. La adoración del creyente verdadero siempre es amenazada por la tentación al pecado. Entonces este enfoque está muy interesante porque dice que el fiel debe vivir, tú y yo debemos vivir como verdaderos adoradores ante el Señor, analizando
nuestra pureza todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que estar checando algo de nosotros, algo que no esté bien, que se esté desviando. Todo el tiempo debemos estar ahí monitoreando esa parte con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es importante no desconectarse de la palabra de Dios, no desconectarse de momentos de oración y de estar ahí, no desconectarse de la misma iglesia, porque es ahí donde nosotros recibimos ese confort de parte de Dios. Entonces debemos estar alertas en todo momento. El apóstol Pedro nos dice que debemos estar alertas todo el tiempo porque nuestro adversario, el diablo, anda cual león rugiente alrededor nuestro buscando devorarnos. Entonces debemos estar atentos a todo ello. Entonces, estimados amigos, pues hay que estar listos. El título: por la adoración de una vida sagrada, y el enfoque: tú y yo debemos vivir como verdaderos adoradores del Señor. Entonces, qué importante. Y vamos a ir a una historia. Dice aquí, lean juntos Nehemías 12, 22 al 30. Vamos a ir a una historia que se encuentra precisamente ahí en el libro de Nehemías, y lo vamos a leer en la versión Dios habla hoy. Y bueno, dice así: en la época de Eliasib, Joiada, Joanán y Yadúa, y hasta el reinado de Darío persa, los levitas fueron inscritos como jefes de familia, y también los sacerdotes. Yo quiero ubicarte en el contexto de esta lectura. Quiero decirte que hay una restauración progresiva que se está llevando en el pueblo de Judá, en el reino de Judá, por así decir, aunque ahora ya no se le puede llamar reino, porque pues ya pasó ya pasaron 70 años de aquel saqueo que Nabucodonosor hiciera en Jerusalén. Pero bueno, está habiendo una restauración. Todo empezó con la llegada de Zorobabel. Llegó primero Zorobabel, luego llegó otro personaje también, y ahora llegó Nehemías. Y Nehemías convocó a toda la gente, y como te acordarás, restauraron los muros. Pero la restauración no terminó ahí. La restauración que Dios quiere hacer, más que material, es espiritual, y eso es lo que está ocurriendo ahora con el pueblo de Jerusalén. Ha habido movimientos, ha habido gente que se mueve de su domicilio, hay gente que incluso fue convocada por Esdras y Nehemías para que cambiaran su domicilio. Es decir, levitas y sacerdotes tuvieron que venirse a vivir a Jerusalén. Entonces hubo situaciones que tuvieron que tomar decisiones importantes por causa de la obra de Dios. Entonces aquí está mencionando el escritor de Nehemías, que por cierto fue Nehemías, está mencionando un poco de historia reciente desde Eliasib hasta el tiempo de ahora, en el momento que él escribe. Verso 23 dice: por su parte, los levitas jefes de familia fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta la época de Joanán, nieto de Eliasib. Los jefes de los levitas eran Asabías, Serebías, Josué, Binuí y Cadmiel, y sus compañeros estaban frente a ellos para alabar y dar gracias al Señor durante su respectivo turno de servicio, como lo había mandado David, hombre de Dios. Nota bien cómo estos hombres están ahora queriendo restaurar la alabanza, pero no quieren perder tiempo. Ellos no quieren hacer una copia apócrifa de la alabanza o del ritual. Es decir, se van hasta David. Es decir, quieren hacerlo como lo hacía el rey David. En otras palabras, ellos quieren hacer las cosas bien. Y eso me gusta mucho. No hay mejor decisión que podamos hacer que querer hacer las cosas bien. Verso 25 dice: y los porteros que cuidaban las puertas de entrada eran Matanías, Bakbuquías, Abdías, Mesulam, Talmón y Acub. Estos vivieron en tiempos de Joaquín, hijo de Josué y nieto de Josadac, y en la época del gobernador Nehemías y del sacerdote y maestro Esdras. Está hablando de alguna manera, haciendo un recuento de todos estos personajes que tenían, por así decir, el papel de ser sacerdotes, levitas o porteros. Eran ministerios muy importantes en la obra de Dios. Y ahora ellos están tratando de hacerlo bien. ¿En qué sentido? No quieren cometer el error que cometió Jeroboam, pues siglos atrás, donde él vino y agarró sacerdotes de cualquier tribu, cuando la orden era que el sacerdocio tendría que ser del linaje de Aarón. Entonces ellos quieren hacer las cosas
bien por nota, como diríamos, ¿verdad? Y bueno, verso 27 dice: cuando llegó el día de consagrar la muralla de Jerusalén, buscaron a los levitas en todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para que celebraran la consagración con alegría, alabanzas e himnos acompañados de platillos, arpas y liras. Y los cantores levitas acudieron de los alrededores de Jerusalén, de las aldeas de Netofá, del caserío de Gilgal y de los campos de Geba y de Asmavet, pues los cantores se habían construido aldeas alrededor de Jerusalén. Entonces se purificaron los sacerdotes y los levitas, luego purificaron al pueblo y las puertas de la ciudad y la muralla. Estimados amigos, la lectura está muy interesante y fíjate bien cómo que en la parte final me llama la atención esta acción. Dice que del caserío de Gilgal y de los campos de Geba y de Asmavet, pues los cantores se habían construido aldeas. Parece aquí, da a entender Nehemías, que estas personas no vivían ahí antes, pero vinieron ahí, construyeron sus aldeas con tal de estar cerca de Jerusalén y poder participar en el ministerio. Entonces, esto nos habla de un compromiso de esta generación de israelitas que tuvieron para con el Señor. Ellos habían escuchado la historia cruel, triste del pecado, de la maldad que había cometido su generación anterior, y ellos no querían volver a cometerla. Por eso llegaron y celebraron plenamente la fiesta delante del Señor. Y me llama la atención el versículo 30, dice: entonces se purificaron los sacerdotes y los levitas, luego purificaron al pueblo y las puertas de la ciudad y la muralla. Estimados, no hay mejor cosa que podamos asumir la actitud todos nosotros cuando vamos a hacer la obra de Dios, cuando vamos a servir, cuando nos vamos a congregar, cuando vamos a hacer algo. Deberíamos pensar en esa actitud, purificarnos delante de Dios, poder decir: Señor, aquí estoy, quiero hacerlo de lo mejor para ti, aquí estoy, perdona mis pecados, examíname, Señor, quiero llevar manos limpias delante de ti. Y yo creo que no hay mejor actitud que podamos hacer que esa, purificarnos delante del Señor. Y ellos purificaron, los levitas, los sacerdotes, pero también dice que a todo el pueblo, incluso purificaron las puertas de la ciudad y la muralla. Fue algo impresionante cómo ellos santificaron esos lugares, como para decir: ahora Jerusalén vuelve a ser la ciudad santa de Dios. Entonces es algo que ellos hicieron de una manera extraordinaria. No hay duda de que el Señor estaba ahí. Estimados amigos, ¿sabes cuál es la mejor reunión que podemos tener? Por ejemplo, en domingo, la mejor reunión es cuando todos llegamos con una actitud humilde delante del Señor y llegamos plenamente a purificados delante de Dios, con esa actitud de poder servir al Señor con transparencia, con verdadera integridad. Cuando llegamos con esa actitud, entonces la alabanza sube al trono del Señor y se viven momentos de bastante alegría delante de Dios. Entonces, qué bendición que podamos tener esa actitud. Vamos a ir entendiendo el contexto. ¿Qué te parece? Ahí estamos en la página 158 y dice: Jerusalén era inestable en diversos aspectos para que el pueblo que había regresado habitara allí internamente. Había mucho que recuperar y externamente debía estar preparado para los ataques de los enemigos. Es decir, Jerusalén estaba en ruinas. No era tan fácil llegar y bueno, ya vamos a vivir aquí, sí es cierto, a ver, vámonos al templo, los acudimos, y no era tan fácil. Y sabes, había otro detalle: las ruinas de Jerusalén también representaban las ruinas en el corazón de la gente, porque espiritualmente la gente también estaba, había perdido el contacto con el Señor. Entonces el comentarista nos dice que Jerusalén había que hacerle muchas cosas para que volviera a ser aquella Jerusalén. Dice: por eso Nehemías ordena que primero habiten los líderes en Jerusalén, y para el resto del pueblo lo decide echando suertes para que 1 de cada 10
fuese a vivir a Jerusalén. Eso lo leímos en Nehemías 11. Entonces, realmente vemos aquí el liderazgo de Nehemías, un liderazgo muy fuerte, porque él les planteó la necesidad y ellos obedecieron. Eso fue algo maravilloso. A pesar de vivir dispersos en varias regiones, todos ellos van restaurando la identidad como la comunidad del pacto. Nehemías anuncia la restauración del templo, registrando nuevamente la lista de los sacerdotes y los levitas que retornaron. Luego prepara todo en pureza delante de Dios para la dedicación de los muros. No hay duda que el Señor estaba ahí, pero también algo que podemos reconocer de Nehemías es que estaba escuchando la voz de Dios plenamente y estaba caminando realmente en las áreas que Dios le estaba marcando que hiciera. Entonces él no perdió el contacto con Dios y estuvo atento a todas las necesidades que había que cubrir en Jerusalén, tanto en lo interno como en lo externo. Recordemos que Sanbalat y Tobías pues se seguían maquinando, ellos estaban también amenazando como enemigos del pueblo de Dios. Entonces esto era tremendo, pero ellos se pusieron a trabajar en ese sentido. Vamos a compartiendo la palabra. Dice ahí, observando y meditando, cómo fueron inscritos como jefes de familia para que cuidaran el templo y adoraran allí a Dios. ¿Cómo fueron inscritos? Bueno, puede haber varias respuestas, pero interpretando lo que vimos el día jueves, se puede intuir que es probable que se hizo un censo. Se tuvo que investigar en documentos, es decir, aun cuando venían del cautiverio o venían de los 70 años del exilio, seguramente ellos traían documentos probatorios de qué linaje eran. Entonces fueron pasando, yo creo, con algunas autoridades, ahí con Esdras dirigiendo el trabajo, y fueron los que pudieron demostrar que eran verdaderamente parte del linaje de Aarón, de los levitas, fueron los que fueron inscritos ahí para servir en el templo. Nadie que no estuviera o que no perteneciera al linaje sacerdotal o a la tribu de Leví no podía estar ministrando en el templo. Entonces ellos estuvieron haciendo probablemente una entrevistas. No debe haber sido tan sencillo esto, ¿no? Pero tuvieron que estar trabajando para no cometer los errores que se cometieron en el pasado. Dice aquí, aplicando y compartiendo, ¿qué aspectos de ustedes deben corregir y cambiar si se registrara su manera de adorar a Dios? Híjole, esto sí está... Ojalá y nunca suceda eso, ¿verdad? Pero ¿te imaginas que imagínate que llegas a la iglesia y que en cada lugar donde te sientas hay una pantallita donde se va registrando tu nivel de adoración? No, pues yo creo que llegaría el momento que nos pondríamos a berrear, ¿verdad? Perdón por la frase, nos pondríamos a llorar porque se vería ahí, ¿no? Entonces, fíjate, ¿qué aspectos de ustedes? Ponte a pensar, ¿qué puedes corregir tú dentro de ti en tu actitud hacia la palabra, hacia el Señor, hacia tu prójimo, hacia la iglesia? ¿Qué crees que puedes corregir para que tu adoración a Dios sea auténticamente verdadera, que sea una adoración plena, una adoración que llegue a la presencia de Dios? Yo creo que esta pregunta va centrada a esa parte, y yo creo que, estimados amigos, todos tenemos algo que corregir, ¿no? Todos tenemos. Probablemente muchos de nosotros a veces hemos llegado a cantar en automático, nada más estamos ahí pues cantando, ¿no? Y como cantantes, pues de repente alguien nos puede aplaudir, pero la alabanza no está llegando a la presencia de Dios, porque una cosa es cantar y otra cosa es verdaderamente alabar y adorar. Entonces, qué importante, qué aspectos tú puedes corregir dentro de ti para cambiar tu forma de adorar al Señor. Vamos a ir a la segunda parte, observando y meditando. ¿Qué considera lo más importante Nehemías al dedicar los muros de Jerusalén a Dios? Bueno, la pregunta está un poco ambigua, pero vemos claramente que Nehemías no está presumiendo los muros, es decir, los vino a edificar con ayuda de la gente y todo, pero el trofeo más grande de Nehemías no es
haber dirigido la obra para construir los muros. No, el trofeo más grande, si es que se pudiera llevar, la meta suprema que él tiene, lo más importante para Nehemías es que la gente esté caminando en la presencia de Dios. ¿Sí? Yo creo que una de las cosas que más le dieron gusto a Nehemías es, imagínate cuando él llamó a los sacerdotes o a los líderes principales y les dijo, ¿saben qué? Se tienen que venir a vivir aquí a Jerusalén. Pero Jerusalén estaba en ruinas, ¿sí? Todos los oxxos estaban cerrados, ¿sí? Ya no había tiendas para que lo captes, estaba todo en ruinas. Entonces, pero estos hombres dijeron, lo vamos a hacer. Y yo creo que eso abrió el camino para que la restauración de Jerusalén se fuera dando paulatinamente en este proceso. Y yo creo que eso es lo más importante que lleva en el corazón Nehemías. ¿Por qué? Porque si nada más hubiera sido su meta construir los muros, ¿qué tiempo atrás ya se hubiera ido a Susa? Pero no, él sigue ahí. Entonces, lo más importante para él es que el pueblo vuelva otra vez a estar en la presencia de Dios, adorando al Señor en el templo, y que la gente pueda hacer de Jerusalén otra vez la ciudad santa, ¿no? Como lo fue en otro tiempo. Entonces, eso es lo que tengo como respuesta. Seguramente tú puedes tener otra respuesta. Y bueno, vamos a continuar. Dice, aplicando y compartiendo. Compartan qué pueden hacer para purificar sus corazones y vivir una vida sagrada. Yo te voy a encargar que me mandes un texto. ¿Qué te parece? Ojalá no me manden demasiados, ¿verdad? Porque no los voy a poder leer todos, pero bueno, luego me mandan como 3 o 4 nada más. Pero bueno, pero fíjate bien lo que dice: compartan qué pueden hacer para purificar sus corazones y vivir una vida sagrada. ¿Qué crees que podrías hacer? ¿Sí? Tal vez podrías hacer una lista de 10 cosas, pero con una que pongas, ¿qué crees que podrías hacer? ¿Para qué? Para purificar tu corazón y así dar rienda suelta a una vida sagrada. Cuando el corazón está purificado, entonces podemos vivir una vida verdaderamente sagrada, santificada, apartada para Dios. Entonces, qué importante. Ojalá y puedas meditar en esa tarea que te dejo y me puedas mandar ese texto. ¿Qué te parece? Y bueno, vamos a ir a ordenando las ideas. Ya para ir concluyendo, dice, Nehemías prepara la dedicación de los muros de Jerusalén. Para esto reúne a los levitas que viven dispersos en diferentes provincias para que sea una celebración llena de gratitud y alegría. Esto demuestra la importancia de las personas que alaban y sirven a Dios. Aquí quiero hacer un alto. Aquí se ve también la categoría de liderazgo de Nehemías. Como Nehemías no tan solo quiere obedecer la palabra, sino que quiere poner en el lugar correcto a los que deben estar ahí, ¿sí? No es un hombre ligero que dice, mira, pues ya los levitas, quién sabe por dónde andan ahorita, ¿no? Dónde se habrían ido a vivir, pero tú cantas bonito, ¿verdad? Tú también, tú tocas la guitarra bonito, vénganse, ustedes dirigen la alabanza, ya no pasa nada. No, él quiere actuar de una manera recta y quiere darle el lugar que le corresponde a las personas verdaderamente adecuadas para ese servicio, ¿no? Entonces, por eso llamó a los levitas. Y luego dice, además, Nehemías purifica los cuerpos de los sacerdotes y también los levitas. Dios recibe con agrado el altar a él que rendimos con esmero y un cuerpo y un corazón puro. Así, la santidad es un elemento fundamental del altar. Eso lo hemos dicho muchas veces. Cuando vamos a la presencia de Dios, no hay como ir en santidad. Y para ir en santidad es ir absuelto, es decir, decirle, Señor, perdóname, yo quiero ir al servicio, quiero ir a servirte, quiero ir a adorarte, pero con un corazón verdaderamente rendido a ti. Entonces, es lo que hace Nehemías, purifica a los sacerdotes y a los levitas. Y luego el comentarista del TCD dice, Dios recibe con agrado el altar a él. ¿Qué significa eso? Tu adoración, ¿sí? Personal, que rendimos con esmero, y un cuerpo y corazón puro,
¿sí? Así, la santidad es un elemento fundamental del altar. El Dios Santo desea que su pueblo también lo sea. Por eso, debemos examinar nuestra fe y vida para alejarnos del lugar del pecado. El altar que alegra a Dios es el altar de una vida sagrada. Eso me gustó mucho. El altar que alegra a Dios es el altar de una vida sagrada. Fíjate cómo es Dios. Dios nada más quiere sinceridad delante de Él. Quiere transparencia, quiere integridad. Él no demanda perfección, no está demandando que cantes muy bonito o que hagas proezas. Simplemente pide sencillez de corazón, rendición total. Que el altar que tú le ofreces al Señor, tu adoración, sea verdaderamente una adoración que sale de una vida sagrada. Que así sea, que el Señor lo permita de esa manera. Vamos a orar. ¿Qué te parece por este tiempo que hemos tenido? Y yo quiero orar orando con la palabra y dice así, dice: queremos vivir vidas sagradas y puras ante Dios. Entonces, ese debe ser nuestra oración, querer vivir vidas sagradas y puras ante Dios y ante las personas, ante los hombres. Ayúdanos a adorar al Señor con un corazón puro, evitando hasta el pecado más pequeño y sin caer en las artimañas de Satanás que busca distorsionar la verdad. ¿Cómo quedaría una oración basado en este escrito? Bueno, podría ser: Señor, queremos vivir vidas sagradas y puras ante ti. Queremos dar un buen testimonio ante los hombres. Ayúdanos a adorarte, Señor, con un corazón puro, evitando hasta el pecado más pequeño y sin caer en las artimañas de Satanás, que por cierto busca distorsionar la verdad que tú has puesto en nuestros corazones. Eso podría ser un modelo de oración. Estimados amigos, qué importante es que tú y yo tengamos ese deseo de poder verdaderamente vivir renunciando al pecado, aborreciendo el pecado y la maldad y amando el camino de la verdad, que es el camino del Señor. Vamos a ir a Nehemías 12:30, que es el versículo para memorizar. Se encuentra ya en la parte final de tu TCD. Dice: los sacerdotes y los levitas se purificaron y luego purificaron el pueblo, las puertas y el muro. Nehemías 12:30. No hay otra, estimados amigos, más que buscar la pureza delante del Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que desates un amor por ti, Señor, en cada uno de nosotros, que pongas en nosotros una inclinación hacia tu palabra, una inclinación a vivir reverentes ante ti, buscando la santidad, aborreciendo el pecado, Señor, y procurando, Señor, verdaderamente, como lo dice esta oración, vivir vidas sagradas y puras ante ti. Señor, aquí estamos delante de ti. Tócanos, haznos ver qué nos hace falta, haznos ver, Señor, cómo podemos vivir en santidad, Señor, y ayúdanos a dar los primeros pasos para poder agradarte a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y no olvides que el próximo sábado tendremos otro momento de la palabra. Que el Señor te bendiga. We can set us free.